Muchas gracias por atendernos, gracias como digo, a nuestro también buen amigo en producción, a Ramón Ferrer, que claro, ya entiendo y le agradezco mucho que nos atienda, porque claro, son jornadas absolutamente frenéticas, ¿no? ¿Qué se plantea ahora mismo en Bruselas, por ejemplo, ante el último ataque, en este caso a la central nuclear en Ucrania? Pues sí, son jornadas frenéticas. Yo llego al teléfono de las 6 de la Ya me mañana imagino, hablando ya. con otros colegas. Vamos a ver, en primer lugar, la situación en Ucrania, lo que es, vamos a ver, digo para puntualizar alguna de las circunstancias. Sí. Estamos tratando con un criminal de guerra, estamos tratando con un matón, con un gángster y con una persona que está acostumbrada a hacer lo que quiera sin preguntar absolutamente nada. Y donde él esperaba que no iba a tener más que debilidad, por un lado, por parte de la Unión Europea, y por otra parte, porque no esperaba encontrar una resistencia tan numantina y tan firme del ejército ucraniano, del pueblo ucraniano y de quien está dando un ejemplo internacional como es el presidente Zelensky, y esas situaciones le han desnortado desde el punto de vista de sus previsiones, y ahora se ve mucho más débil. Las sanciones que estamos imponiendo desde Bruselas son absolutamente contundentes y además unánimes, cosa que él no se esperaba que hubiera habido, y es cierto que en un principio, y hay que reconocerlo, yo que soy europeísta convencido y siempre crítico en positivo, en un momento dado inicialmente es cierto que Europa no respondió con la contundencia que hemos hecho en esa segunda fase, pero es cierto que también Europa no estaba acostumbrada a esas situaciones. Hemos tenido que hacer un reset muy rápido de una política exterior que había sido siempre deficitaria, pero que ahora está en una absoluta contundencia y unanimidad frente y en contra de Putin, y un claro ejemplo es lo que hemos visto en estas últimas horas, es decir, o en estos últimos días. Por ejemplo, Alemania ha decidido cortar todo el proceso del Nord Stream 2 de conexión del con el gas ruso, sí. efectivamente, y había una serie de países, como es el caso de Italia, de Austria y de Alemania, que no querían tampoco las sanciones para bloqueo de código SWIFT, porque ellos compran el gas a Rusia a través de ese sistema, digamos, financiero internacional de intercambio, de conexión y de datos, y con él, pues además pagan. Con lo cual, ese giro se ha producido en las últimas horas, ha sido un giro de absoluta contundencia y estamos delante de un loco. Con lo cual los locos, los dictadores y los criminales pueden hacer lo que en un momento dado pase por su cabeza, claro, en un momento de debilidad. Señor Bauza, señor Bauza, sí, dígame. No, y acabo la reflexión, es decir, sabíamos que en un momento dado, como ha dicho siempre, Putin iba a enseñar a hacer asomar sus cabezas nucleares y un ataque nuclear. Hay que decir que eso ya estaba previsto, que precisamente ante esa situación de debilidad él necesita actuar con mayor contundencia. Lo vimos en Chechenia, lo vimos en Alepo, y es cuando ahora menos que nunca nos vamos a achantar. Y quiero enviar ese mensaje muy claro a todas las personas que nos están oyendo, decir, Europa no va a retroceder ni un solo centímetro. Tenemos que estar todavía más presionando y empujando para no dar ningún tipo de salida. Y una última aclaración, no es lo mismo, aunque es igual de peligroso, el ataque nuclear con bombas nucleares que el ataque a una central nuclear. Claro. Es evidente que la situación es igual de negativa y absolutamente terrible, pero en este caso estaríamos hablando de lo que no queremos que se produzca, y yo estoy convencido que no se va a producir, porque al primero que no le interesa es a un socio aliado estratégico de Rusia, que es China, es el primero que no lo va a permitir, pero sí que evidentemente hay que actuar con contundencia, y por eso se han convocado en estas últimas horas, pues son consejos extraordinarios incluso de la ONU, precisamente consejos de urgencias para tratar esta situación. Vale, a ver, le pido brevedad, o si quiere luego le llamamos en 10-15 minutos, pero entiendo que con lo que nos ha costado poder contactar con usted, a ver, próximos movimientos de la Unión Europea, ¿qué está previsto? ¿Nos ha dado algunas pistas respecto al devenir de los futuros acontecimientos en base a lo que pueda o pretenda hacer Putin? A ver, por adelantarnos un poco a las circunstancias, ¿qué piensan ustedes que pasa por la cabeza, que va a aplicar Bruselas? ¿Se descarta o no, que lo estábamos aquí comentando, una intervención militar? Y luego también, a ver de qué manera se puede reflotar la economía, porque claro, caemos otra vez en el socavón después de la pandemia. Bien, vamos a ver, una cosa tenemos clara, esto va a suponer un coste económico para todos los países, y sabemos que eso nos va a
asumir aún más si cabe una situación complicada. Pero también hay que tener una cosa muy clara. La guerra tiene un coste, pero no tiene precio. Es decir, todos los países estamos dispuestos a asumir precisamente el chantaje que supone la situación frente a Rusia y la no compra o disminución de compras del gas ruso. Eso por un lado. Ahora mismo se está convocando una reunión, Consejo Extraordinario de Ministros de Asuntos Exteriores para analizar la situación, cuáles van a ser los próximos pasos. Se está hablando extraoficialmente de que pueda haber algún movimiento, todo eso extraoficialmente, son llamadas telefónicas, son conversaciones entre unos y otros, de que podía incluso la OTAN en un momento dado apoyar con una línea de emergencia de primera ayuda en un momento dado, pero hay que tener mucha precaución por una sencilla razón. ¿Tropas de élite? ¿Una especie de tropas de élite? ¿Algo así? ¿Unidades de estas especializadas? Pero con mucha precaución, y me explico el porqué. Lo que ha hecho siempre la Unión Europea y los países miembros ha sido apoyar con material de defensa balístico y demás a Ucrania, al ejército ucraniano, a través de la OTAN. Es decir, nosotros aportamos armas que se las damos a la OTAN y la OTAN pasa directamente a dárselas al ejército ucraniano para defensa. Ese conducto es sumamente importante, el no salirse de ese conducto, porque somos los aliados que pertenecemos a la OTAN, donde no está solo la Unión Europea, está Estados Unidos, está Canadá, está Australia, Japón y demás, los que tenemos que hacer ese movimiento. ¿Por qué? Porque también puede pasar que Putin intente forzar algún ataque o que haya un movimiento de piezas, pensando más con el corazón que con la cabeza. Y puede ¿Contra civiles? No, es decir, puede intentar, que es lo que estamos haciendo, se está haciendo de todo, digamos, las estructuras de defensa y asuntos exteriores y demás, es decir, que no tenemos que cometer nosotros ningún fallo. Y me explico, porque lo que puede hacer, lo que intenta Putin es que nosotros nos equivoquemos y con un error nuestro justificar su ataque. Efectivamente. Y eso es muy, muy delicado. Es decir, por lo tanto, la entrada de la OTAN, pensemos que Ucrania no es un país miembro de la OTAN. Y si se produce una entrada de la OTAN a destiempo o mal hecha, en el caso que tuviese que hacerse, podría ser una justificación para un conflicto mucho mayor bélico por parte de Rusia. Pues creo que lo ha definido perfectamente. Luego voy con las reflexiones con Fernando de Rosa y con Mamen. Es que nos ha pillado justo ya la llegada al boletín informativo de las 10. Muchas gracias, señor Bauzá. Mamen, y a ver si tenemos suerte y lo podemos tener aquí un día de estos de locura, que pasen por aquí algún eurodiputado, porque su papel y su testimonio ahora mismo es muy importante, muy importante. Muchas gracias. Pues un saludo, muchas gracias, un beso a Mami y un abrazo a Fernando. Venga, muchas gracias. Un abrazo.